Bienvenidos, esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 3 de octubre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de Derecho de Empresa, y este segmento sobre aranceles. Continuamos en Solo Negocios Radio por regresar al aire en la estación y bueno, pues comentarios en lo general, una normativa que se robustece. Yo creo que, más allá de estar de acuerdo o no, se torna sensato pensando en toda esta macropolítica que plantea el gobierno ante los retos del contexto, las necesidades fiscales internas, el tema de consolidación fiscal y buscar el aprovechamiento que corresponda, por ejemplo, la tan notoria dependencia de la economía mexicana en el comercio exterior, ¿no? Obviamente, ante las irregularidades habrá sanciones que generen recaudación y pues la presunta recaudación misma de lo que ahorita trataremos volviendo al aire, que es los impuestos de importación y exportación. México, a partir del 86, cuando entra el GATT, adscribe una posición de abandonar esa posición de políticas arancelarias. Muy tarde con respecto al resto del mundo, como siempre vamos tarde con muchas de las cuestiones de innovación normativa. Y pues empezamos la firma de tratados, ¿no? En el 94 entra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entra el Telecue con Europa y luego ya viene una andanada de tratados a través de las décadas. Eso abre la legislación como para pensar en una legislación de importaciones y exportaciones de impuestos de estos, por ahí de 2010 que podías ver, estamos rezando a la ley en 1300, y prácticamente no había impuestos, prácticamente no había nada de impuestos o muy pequeños, por ejemplo, a países sin tratado, sobre todo de importación. De exportaciones creo que había dos cosas a mi memoria en la parte de exportaciones, pero en importaciones muy pequeños. 2014 se hacen reformas, realmente no cambia mucho la parte del IGIE, se hacen a la parte aduanera. 2018, el sexenio de López Obrador, se crea la NAM, pero al final del día se continúa en la misma política. Y no es sino hasta un cierto ejercicio de mayor fiscalización de la NAM y del SAT que empieza a crecer la captación de recursos de impuestos a las importaciones y exportaciones. Esto se los comento en función a los análisis que cada año hacemos con el paquete económico de gobierno en función de la expectativa de recaudación. O sea, siempre ha sido muy pequeño proporcionalmente a todos los impuestos y de repente en los últimos 3 años empezó a crecer un poco más. Bueno, en este momento oye, pues aprovechemos, está la situación donde necesitamos recursos para la consolidación fiscal, necesitamos recursos para sostener los gastos públicos, necesitamos cerrar la pinza de los acuerdos que nos lleven a sostener el Tratado México, Estados Unidos, Canadá con Estados Unidos, pues pongamos aranceles, ¿no? Y esa es la resolución a la que llegan y entonces viene esta iniciativa de ley. Recordemos que en el paquete económico 2025, o sea, el que se negoció el año pasado, al cierre del año pasado, se pusieron, perdón, no fue en el paquete económico, sino una disposición de Poder Ejecutivo de imponer aranceles a ciertos productos en ciertas áreas sensibles por ahí de diciembre del año pasado. Pero no es un tema tan magnánimo. Aquí, con una modificación normativa plena, no de imponer aranceles como una reacción del Poder Ejecutivo, sino de una modificación legal, de nuevo, ahora sí, en Poder Legislativo, buscan plantar en la ley los aranceles. O sea, que no llegue un ejecutivo y lo cambie por decreto, sino que por ley estén. Y básicamente plantea un escenario en donde se busca una protección industrial. Entonces, ahora sí, normativamente estamos ante un cambio estructural macroeconómico de un país que promovía el libre mercado a un país proteccionista que nunca lo hemos dejado de ser, pero jurídicamente se implanta. Y en esa lógica nos ponemos en una protección industrial. Y entonces habrá quien diga, bueno, es que hay que proteger a nuestras industrias. Y yo le respondo, ¿a cuáles? ¿De qué estás hablando? Pero bueno. El propósito de los incrementos arancelarios propuestos es establecer un marco arancelario robusto que impulse la producción nacional. Acordémonos que desde el año pasado, cuando entra la presidenta Sheinbaum al cargo, plantea su discusión base del Plan Nacional de Desarrollo y viene paralelo el tema del desarrollo del Plan México, que tiene este componente crucial. Obviamente, en su momento, una de las críticas era, pues sí,
qué padre que tengas una idea de protegernos y de impulsar la producción industrial, pero con tu marco sobre regulado, todo completo, todas las leyes completas, estatales, municipales y obviamente enfáticamente federales, pues no estás en una posición muy flexible ante los mercados nacionales para incitar a que se invierta asertivamente en el país, dada la gran certidumbre que ofrecen tus marcos normativos. Al contrario, todas las políticas públicas planteadas a partir de las reformas constitucionales de 2018, perdón, de 2024 y las reformas legales que se están implementando este año, pues la certidumbre es algo que se va alejando. Si a eso le añades la incertidumbre magnánima que ocasiona la política pública estadounidense en general y en particular la de comercio exterior, pues estamos muy lejos de tener un incentivo muy bueno por política pública, nacional o internacional, para abrir empresas y para invertir. El único incentivo real que yo detecto, claro, son los propios mercados. Tenemos 130 millones de mexicanos que consumimos y que además cada vez consumimos más porque es cierto que está reduciéndose la pobreza y alguien me diría, eso es gracias a las políticas públicas. Bueno, ándale pues, se los compro relativamente. Y aún suponiendo eso, no es suficiente para realmente plantear que ese crecimiento industrial se logre por ese propio mercado. O sea, no es suficiente que lo débil de consumo de México comparado con otros consumos del mundo dé pauta para que por sí mismos los mercados operen. Pero, pues bueno, así lo quieren. Sobre eso tendremos que tomar decisiones, como ayer lo comentábamos en el contexto de la temática de la economía que tratábamos ayer. El propósito de los incrementos arancelarios es promover un marco arancelario robusto que impulse a la producción nacional. O sea, básicamente nos están diciendo, voy a ponerle trabas a la importación de productos determinados y entonces con eso tú ya encuentras un escenario de incentivo. Pues está bien, pensemos muy macro el argumento, que es como una acción afirmativa. Vamos a procurar que se contraten mujeres para que se estabilice el marco de equidad de contrataciones y eventualmente se quitarán esas trabas y ya en un escenario de competencia podrá ser abierto. Aquí en este caso, el planteamiento es vamos a restringir las importaciones para que se incentive al empresario mexicano a sustituir esas importaciones con producción nacional. Bueno, en argumento teórico suena. El problema es el resto del andamiaje jurídico. El tema, por ejemplo, de mujeres, en ese argumento macro que estoy señalando, pues no solo requieres que pongas la norma que diga que tienes que contratar X número de mujeres, sino también que tengas un sistema de cuidados y un sistema de seguridad y un sistema contra el acoso y otras normas específicas. Bueno, en el tema de producción nacional, requieres cambiar radicalmente toda tu perspectiva de políticas públicas suprairracionales que han implantado desde el año pasado a la fecha para que realmente se incentive al mercado a operar. Yo no estoy diciendo que bajen los impuestos, quítenos las trabas para operar. Y no digo que descuiden las cosas que se protegen, pero háganlas sencillas. O sea, realmente plantean cosas a las que no le invierten. Por ejemplo, quieres poner una maquiladora aquí, no hay electricidad y no hay forma de obtenerla. En fin. La medida enmarcará una redefinición de la política comercial buscando corregir tendencias históricas que debilitaron las ramas productivas nacionales a favor de la importación. La iniciativa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México con la meta, y esto sí está así como que, ok, de que al menos el 50% de la proveeduría estratégica provenga de la industria nacional. ¿Qué es la proveeduría estratégica? Los subsectores señalados en el Plan México, que, por ejemplo, automotriz o autopartes. Ok, gracias por la gracia, pero tenemos la capacidad, tenemos el sistema financiero que lo aguante, tenemos la capacidad de las empresas con la capacitación requerida para que efectivamente se logre. Pues no sé, en mi opinión, estamos un tanto distantes de ese hito. Específicamente se proponen incrementos arancelarios a más de 1,300 fracciones en 19 sectores industriales estratégicos, el 8.6% de todas las importaciones nacionales, que tampoco es tanto en función de que nuestras importaciones principalmente vienen de Estados Unidos o de Canadá. Sectores repercutidos, automotriz, textil, siderúrgico, plásticos, electrodomésticos, calzado, con aumentos arancelarios, con tasas que oscilan entre el 0 y 35% y algunos hasta el 50%. Es crucial destacar que la ampliación solo es a países con los que México no tiene tratados.
con un letrerote subyacente oscurito que dice China. Esto asegura que las mercancías originarias de países con tratado como Estados Unidos y Canadá continúen recibiendo el trato arancelario preferencial, que es cero o prácticamente cero, y protege 325,000 empleos de riesgo y fomentar sustitución de importaciones desde Asia, teniendo un énfasis recaudatorio en donde hoy sí buscan 70,000 millones de pesos adicionales de ingresos tributarios que ni de calle los aspirábamos hace 10 años. Creo, no, así de memoria, el paquete económico 2025 traía como 35,000 millones de pesos, también casi duplicando los de los años anteriores. 70,000 millones es un hito importante. Y saben que lo van a recaudar porque la sustitución de importaciones no va a ocurrir de inmediato. Es una gran cantidad de productos que vienen de, enfáticamente, China, no van a encontrar sustitución rápida porque la capacidad de producción, de instalar una empresa, de instalar las máquinas, de capacitar a tu personal, no es algo rápido. Financieramente es algo complejo. Y además, el tema del precio. O principalmente iniciamos con los costos y luego el potencial precio. ¿Serán suficientes los aranceles para sustituir? Esa es una pregunta. Y la dos, la asimilación del mercado de tener que pagar algo hasta 50% más caro con los aranceles o cerca si el productor nacional puede lograr producir en el tiempo récord algo que sustituya a un precio relativamente menor de ese 50% de alza. Repercusión inflacionaria, foco amarillo, Banco de México a poner atención. Cambios relevantes entre las dos legislaciones. Ley aduanera, la vigencia de la patente aduanal se va a 20 años, ¿no? Según la negociación. La obligatoriedad de la certificación bianual es trianual. Según las negociaciones, hay que ver que ocurra, ¿verdad? Y luego responsabilidad solidaria total de los agentes aduanales, eliminación de excluyentes de responsabilidad, digitalización y tecnología obligatoria para recintos fiscalizados y estratégicos con interoperabilidad con el gobierno, creación del Consejo Aduanero para las patentes, control de recinto fiscalizado estratégico, que está vinculado con el tema tecnológico que acabo de citar, y embargo precautorio por la violación de normas oficiales mexicanas. En materia de la ley de importaciones y exportaciones, más de 1,300 nuevas, fracciones arancelarias repercutidas, con protección a 19 sectores industriales, nuevos rangos arancelarios que van hasta, rango de 35% y hasta 50% en algunos particulares. En la propuesta, más o menos finca un promedio de 33,8%. Actualmente hay 16,1% con ciertos alcances ilimitantes. Realmente el promedio debe ser muchísimo menor. Exclusión de países con Telecán. Objetivo de sustitución, impulsar producción nacional y sustituir importaciones. Y el impacto recaudatorio hacia 70,000 millones de pesos. Voy a corte. Regreso en segundos. No se vaya, sigan Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.